Gracias. ¿Me escuchan? Disculpen, me manifiestan que no me están escuchando. El Sí sonido se le es muy escucha, bajo, estimada colega. Magíster Gina, sí se le escucha. Ok. Tal vez la Buenas noches, no sé si participante está está en bien. problema con su internet, porque sí se le escucha. Ok. Bien. Podemos visualizar en la pantalla, como les había manifestado, vamos a dar inicio dando a conocer la ficha socioeconómica única para posteriormente pasar a las dos fichas complementarias que son el formato S100 y R200. Bien. Estimada Magíster, disculpe que le corte, sí, sí se le está escuchando un poquito bajo. Yo al menos por la PC le escucho bien, pero estoy probando también con un dispositivo que es un celular y sí se le escucha un poquito bajo. Okay. Tal vez es el tema del volumen de su monitor, de su laptop, tal vez. Me imagino que sí, pero muy bien. Voy a alzar entonces un poco más la voz. ¿Está bien? Ahora. Hola. Hola. Sí, Magíster, sí se le escucha. Ok, muy bien. Bien, como les decía, la ficha socioeconómica única se va a desarrollar para un empadronamiento. Nos dice a un empadronamiento a demanda. ¿Qué quiere decir? Que un residente habitual en un hogar. Un momento, por favor. Un residente mayor de 18 años de edad que no esté registrado en el Padrón General de Hogares y que no fue empadronado durante el barrido censal o cuyo hogar sufrió cambio en su estructura y composición, ya sea hay nuevos nacimientos, ha habido fallecimientos, divorcios, matrimonios, etcétera, ¿no? Este tipo de personas pueden solicitar el empadronamiento el empadronamiento y poder utilizar la ficha socioeconómica única, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una copia del documento de identidad, que es el DNI, y también ahora nos solicitan un croquis referencial de ubicación de la vivienda. ¿Para qué? Para poder realizar este empadronamiento llamado empadronamiento a demanda. Ahora, ¿qué características tiene este empadronamiento a demanda? ¿A quiénes vamos a empadronar? Se va a empadronar a los residentes habituales del hogar. ¿Y quién será nuestro informante? Nuestro informante será el jefe o la jefa del hogar o su cónyuge en la ausencia de este. Asimismo, también nuestro informante podría ser una persona mayor de 18 años o con 18 años de edad. También nos manifiesta que por excepción, una persona menor de edad cuando el hogar esté compuesto por menores de edad. También nos dice que nuestro informante podría ser vecinos o autoridades cuando el hogar esté conformado por personas con discapacidad, es decir, personas sordomudas. ¿Podemos empadronar en lugares distintos a la vivienda del hogar? No. El empadronamiento debe realizarse netamente en la vivienda del hogar del empadronado. ¿Con qué finalidad? Ya le vamos a ir mencionando a detalle durante la exposición. ¿Qué elementos forman parte del empadronamiento? La vivienda, por supuesto, que es la estructura, el hogar que conforma la familia y la población o el residente que está dentro del hogar. Ahora nos habla del empadronador. ¿Quién es el empadronador? Es la persona a quien se le confía esta importante misión de recopilar los datos de los hogares que solicitan el empadronamiento. La calidad de la información va a depender mucho de la eficiencia del trabajo del empadronador. Y por supuesto, tiene algunas obligaciones, como por ejemplo,
participar de un curso de capacitación, así como lo están haciendo ustedes. Sin embargo, el MIDIS también convoca capacitaciones para dar a conocer a detalle estas fichas socioeconómicas únicas, que son muy importantes. Y como lo menciono aquí, ¿no? La eficiencia o el resultado que se va a obtener después del empadronamiento va a depender mucho de este funcionario. ¿Qué otra obligación tiene? Velar por la integridad del material recibido. El empadronador va a recibir un material que va a estar compuesto por estas fichas, también las fichas o los formatos S100 o R200 si el caso lo requiere, ¿no? Estas fichas son enumeradas correlativamente. Por ejemplo, ¿no? Si nos dan la ficha del 00100 al 00200, va a ser responsabilidad del empadronador recepcionarlas y utilizarlas de manera adecuada. No podemos decir la ficha no fue llenada o no podemos decir que la ficha no esté guardada ahí. No, las fichas son para poder utilizarlas en este empadronamiento llamado a demanda. Otra función importante del empadronador es que realiza el empadronamiento de acuerdo con las instrucciones y disposiciones impartidas en una guía. No solamente nos mandan las fichas, sino también nos envían una guía que se debe de cumplir a cabalidad para poder tener resultados eficientes. Muy bien. El empadronador también va a realizar visitas personales a la vivienda. Va a reportar al responsable de la unidad local de focalización o de la unidad central de focalización sobre los problemas que puedan reportar durante la entrevista. Asimismo, nos menciona que el empadronador deberá desempeñar personalmente esta labor. No cualquiera puede llenar estas fichas socioeconómicas únicas. Recordemos que son datos confidenciales que vamos a recepcionar de una vivienda, entonces debe ser personal esta labor, ¿no? Y mostrar una conducta adecuada durante este procedimiento. ¿Qué prohibiciones tiene? Alterar en la ficha socioeconómica datos que no corresponden a la realidad del hogar. El empadronador deberá reportar tal y cual está encontrando la vivienda, situación de la vivienda, situación del hogar y todos los datos que pueda recopilar durante esta entrevista o este empadronamiento. No se puede alterar de ninguna manera. Como les decía, es importante no delegar su trabajo a otras personas, ya que el empadronador ha sido capacitado con anterioridad para poder desempeñar este trabajo. Asimismo, nos menciona que está prohibido realizar otro tipo de tareas o actividades que no están relacionadas al empadronamiento. Por decir, si yo como empadronador voy a un hogar, mi deber o mi actividad va a ser eso, ¿no? Netamente realizar la entrevista y el llenado de mi ficha. También está prohibido sostener discusiones sobre temas ajenas o ajenos al empadronamiento. Por decir, yo como empadronador visito a un vecino que conozco, está prohibido realizar algún tipo de conversaciones y mucho más discusiones sobre algún tema diferente al empadronamiento. También está prohibido revelar la información contenida en esta ficha. Está prohibido destruir o negarse a devolver el material de trabajo. Como les decía, si yo como empadronador recepcioné 100 fichas, esas 100 fichas debo reportar en mi trabajo. Y si por A o B renuncio al cargo, esas 100 fichas llenadas o vacías deberán mantenerse en el lugar de trabajo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de dar continuidad al empadronamiento y al reporte de los hogares. Ahora, el empadronador debe contar con algunos documentos y materiales importantes. Los documentos que se mencionan, por ejemplo, son una guía de empadronamiento, es muy necesario. Claro, lo podemos llevar, sin embargo, antes del empadronamiento o la entrevista, debió ya revisar la guía, ¿no? Debió ya
tener en consideración el contenido de las fichas. También debe portar claro la ficha, es muy importante. No lo puede llenar en una hoja o en una agenda que no sea la ficha. Asimismo, el empadronador deberá contar con el listado de hogares que va a empadronar. Por decir, si esta vez me toca empadronar en el barrio Hospital, en el Jirón Julio Cetello, ya debo de tener un listado de hogares. Debo tener, por ejemplo, el Jirón Julio Cetello tiene cinco cuadras, contiene 20 hogares. De los 20 hogares, el día de hoy voy a empadronar 5, ¿no? Ya debo tener un listado, una guía, una hoja de ruta para no desviarme y para poder realizar eficientemente el trabajo. Asimismo, como materiales, está considerando tener un lápiz negro 2B, un borrador blanco, tajador, bolígrafo de color azul para la firma y un bloc de notas. Recordemos que el bloc de notas es un apoyo, no es para llenar los datos, no es para llenar datos adicionales que no puede encontrar en mi FSU, ¿no? Ahora, en cuanto a las tareas del empadronador. Antes del empadronamiento, lo que les estaba mencionando, se debe preparar los materiales y los documentos que vamos a utilizar o que se va a utilizar. Se debe consultar sobre los medios de transportes a utilizar y la frecuencia de salida al centro poblado. También transcribir a la FSU la información que corresponde a los recuadros, ¿no? En cuanto a ubicación geográfica y el personal responsable. Consultar sobre cualquier duda que tuviera en la aplicación de la ficha y desplazarse a la primera vivienda programada, de acuerdo a la hoja de ruta que se va a tener con anterioridad. Tareas del empadronador. Durante el empadronamiento nos presentamos adecuadamente al jefe o al encargado del hogar, ¿no? Saludamos y mencionamos cuál es la función que vamos a desarrollar en esa hora que estamos visitando. Vamos a mencionar por decir, ¿no? Señor o señora Rojas, el día de hoy vamos a desarrollar un empadronamiento. Le voy a solicitar algunos datos que usted me va a manifestar de acuerdo a la situación. Entonces nos accede a la vivienda, iniciamos con el empadronamiento. Empadronamiento en la vivienda, ¿no? Y posteriormente retornamos a la oficina para entregar todas las fichas que se han aplicado. Ahora vamos a pasar a lo que nos compete, ¿no? A la ficha socioeconómica única. La ficha socioeconómica única contiene 9 secciones. En la sección 1 está la localización de la vivienda. Ahí contiene 14 preguntas que nos permite ubicar o identificar la ubicación de la vivienda, si es alquilada, ¿no? Además, el personal responsable del empadronamiento va a poder visualizar la situación de la vivienda, ¿no? En la sección 2 vamos a poder identificar la entrevista y supervisión. Permite realizar el seguimiento del empadronamiento, así como conocer el resultado del mismo. En la sección 3 vamos a poder ver las características de la vivienda por medio de 9 preguntas, donde nos va a registrar el tipo y tenencia de vivienda, así como el material predominante en las paredes, en los techos, en los pisos, ¿no? Además, también se va a registrar datos sobre el tipo de alumbrado eléctrico, el abastecimiento de agua, el servicio higiénico y el tiempo que demanda la población de trasladarse de la vivienda habitual a la capital distrital. Algunas de las preguntas lo vamos a poder completar sin necesidad de consultar. Por ejemplo, ¿no? En cuanto a las paredes, como empadronador debo haber visualizado qué material predomina en la vivienda y no vamos a tener necesidad de consultar a la señora Rojas, de qué material está hecho su casa, ¿no? No es necesario. Por ejemplo, en cuanto al piso, de igual manera,
al momento de yo ingresar a la vivienda, voy a poder darme cuenta cuál es el material predominante en esta vivienda. Entonces va a haber muchas preguntas e ítems que voy a poder registrar sin necesidad de hacer la consulta al entrevistado. Es por ello que en las recomendaciones nos menciona que la entrevista o el llenado de estas fichas son presenciales y son básicamente dentro de la vivienda o dentro del hogar. En la sección 4 vamos a encontrar los datos del hogar, donde contiene 5 preguntas que va a permitir realizar una evaluación de los hogares con respecto al número de habitaciones que ocupa el hogar, qué tipo de combustible utiliza para cocinar, qué cosas, pues qué tenencia o qué bienes posee el hogar. ¿No es cierto? Vamos entrando más a fondo a la situación económica del hogar. Ahora en la sección 5 vamos a poder hacer la consulta sobre las características de la población. En esta sección vamos a encontrar 12 preguntas donde vamos a poder identificar a los residentes habituales del hogar y permite conocer algunas de sus características sociodemográficas. En la sección 6, en cuanto a la educación, vamos a encontrar 4 preguntas. En la sección 7, la ocupación contiene 2 preguntas. Se indaga sobre la ocupación del último mes y el sector en el que se desempeñan los habitantes del hogar. En la sección 8, en cuanto a la discapacidad, hacer las consultas adecuadas, ¿no? Para poder obtener información y con una sola pregunta, con el cual vamos a poder identificar si algún residente del hogar tiene alguna discapacidad. Ahora, en la sección 9, en cuanto a los programas sociales, vamos a culminar con esta pregunta, el cual también es una sola, con la cual vamos a identificar si actualmente algún residente del hogar es beneficiario de algún programa social. Ahí culminaríamos con las preguntas de la ficha socioeconómica. Ahora, les voy a mostrar la ficha socioeconómica. Me imagino que muchos de nosotros ya lo conocemos, que es el PGH, FSU, ¿no? ¿Lo pueden visualizar? ¿Sí? Hola. Hola. Muy bien, voy a asumir que sí lo pueden visualizar. Entonces, como les decía, ¿no? Sí, lo podemos ver, disculpe. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Lo visualizamos? Disculpe, se escucha un poquito bajito. Ok, pero ¿podemos visualizar la ficha? Sí, colega, sí se puede visualizar. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar en cuanto a la ficha, ¿no? Como les decía, muchos ya conocemos, hemos trabajado en algunas municipalidades donde hay oficinas, ¿no? Hay unidades locales de focalización donde utilizan este tipo de fichas. Ahora, en cuanto a la localización de vivienda, encontramos la ubicación geográfica con la pregunta 1, departamento, provincia, distrito, centro poblado, ¿no? Todos estos datos se va a poder completar haciendo la consulta al jefe de hogar. Tenemos algunas instrucciones para el llenado de estas fichas. Por decir, cuando se escribe, tenemos que escribirlo con letra mayúscula, como se menciona aquí o como se puede visualizar aquí. Por ejemplo, María, ¿no? Esa es la forma correcta de la escritura en la ficha. Y algunos también lo podemos escribir en minúscula, pero es incorrecto. También tenemos que considerar que los recuadros tienen que estar llenados adecuadamente. Esa es la forma correcta. Y por decir, si lo hacemos así de manera
corrida, vamos a tener observaciones. Ahora, ningún casillero debe quedar en blanco. Se debe completar con ceros a la izquierda, ¿no? Por decir si es la manzana 5, o perdón, lote 5, ¿no? Llenarlo de esta manera. Y así es incorrecto. Por decir, si la cantidad de letras excede al número de casilleros, se debe completar la palabra en el espacio vacío. De ninguna manera lo podemos hacer de manera corrida porque no se va a entender. Estamos pudiendo visualizar que la manera correcta es esta, ¿no? Por ejemplo, aquí José de la Riva Güero, y la palabra güero o el apellido ya está por fuera del recuadro. Sí es correcto realizarlo de esa manera. Muy bien, como les decía, en la ficha nos pide datos importantes. Vamos a iniciar con la ubicación geográfica, ¿no? Para ello, aquí está la ubicación geográfica. Para ello nos podemos apoyar con la ubicación censal, ¿no? Puedo ingresar, por decir, al distrito y ahí me va a arrojar rápidamente a qué provincia, a qué departamento, en qué área está, si es urbano, si es rural, y eso me va a poder facilitar a mí como empadronador el llenado de mi ficha. En cuanto a la localización de vivienda, es lo que les decía, ¿no? El nombre del núcleo urbano lo registra al momento de realizar el empadronamiento. El código de categoría del núcleo urbano lo realizará utilizando la tabla número 1. Nombre de categoría, ¿no? Si es ciudad, si es pueblo, urbanización, caserío, anexo, villa, cooperativa u otros. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, en cuanto a la ubicación censal y todos estos datos, recuerden siempre llenar todos los campos que es necesario, realizándose según lo que corresponda a las consultas. Ahora, en cuanto a la localización de la vivienda, en la ubicación censal, que es el recuadro 11, ¿cuántos hogares ocupa esta vivienda, no? Recordemos que la vivienda es todo local estructuralmente separado e independiente, formado por un cuarto o conjunto de cuartos destinado al alojamiento de uno o de más hogares. La separación puede ser si la vivienda está rodeada por paredes, tapias y cubierta por un techo que permite que una o más personas se aíslen de otra persona o de otras personas que forman parte de una comunidad o de un espacio. La independencia o si la vivienda es independiente, tiene acceso directo a la calle mediante una escalera, un pasillo, un corredor, mediante un camino, ¿no? En caso de las viviendas rurales. Es decir, cuando sus ocupantes pueden entrar y salir de la vivienda sin cruzar por las habitaciones ocupadas por otras personas. Se considera independiente cuando tiene acceso, ese acceso directo, ¿no? Que otra persona u otro hogar no acceda. En cuanto a la ubicación censal, recordemos también que el hogar es una persona o conjunto de personas, parientes o no, que ocupan en su totalidad o en parte de una vivienda y comparten al menos las comidas principales y se atienden, ¿no? En común otras necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común. Básicamente se considera un hogar cuando las familias comparten las comidas principales o comparten la olla, como lo conocemos, ¿no? Comúnmente. Aquí vamos a poder ver cuál es la diferencia entre 1, 2 o 3 hogares. Se considera un solo hogar porque sus integrantes comparten, como les decía, ¿no? Al menos las comidas principales o lo que nosotros conocemos, comparten la olla. Si en esta vivienda existen 2 hogares, es porque cocinan de manera independiente.
De la misma manera, si existen 3 hogares, es porque tenemos 3 cocinas, ¿no? 3 cocinas que cada hogar lo utiliza porque cada hogar tiene sus propios gastos, uso de servicios, ¿no? Y es un solo hogar. ¿Puede existir 3 hogares en una vivienda? Sí, pero recordemos que se tiene que tomar en cuenta estas características. Ahora, en cuanto a la localización de la vivienda, es lo que les estaba mencionando, ejemplo de una vivienda y hogar. ¿Cuántos hogares habitan en esta vivienda? ¿No? ¿Cuántos hogares habitan? Va a depender mucho del espacio en donde descansan. Como podemos ver aquí, hay 3 dormitorios, es decir, existen 3 hogares, ¿no? Eso es en cuanto a la habitación o al espacio que habitan dentro de una vivienda. Bien, entonces en el recuadro de mi ficha, tengo que anotar el número correlativo que corresponde a cada hogar, empezando con 1. Y en el segundo recuadro, tengo que anotar el total de hogares que se determinó en la vivienda. Como vemos aquí el ejemplo, 1 de 1, ¿no? O puedo poner 2 de 1. Hay 2 hogares en una vivienda. Ahora, en cuanto a la dirección de la vivienda, se puede considerar o se tiene que considerar la ubicación física donde se encuentra ubicada la vivienda, según la información catastral. Claro, ¿no? Una vez yo habido hecho mi hoja de ruta, ya debo saber, la familia Rojas vive, por ejemplo, en Girón Julio Cetello, 525, y ya tengo que tener los datos, no es una zona urbana, es una zona rural, es interior, es manzana. Una vez hecho mi hoja de ruta, ya debo tener conocimiento de esta información. Y yo voy a acudir a la vivienda ya habiendo señalizado esta vivienda, ¿no? Y solo para contrastar que efectivamente en el 635 vive la familia tal. Muy bien. Sabemos que nuestra ficha nuestra FSU, durante el llenado, nos pide datos del hogar, ¿no? Datos del hogar, y solamente tenemos 10 espacios o para llenar a 10 miembros de una familia. ¿Y qué nos menciona? Podemos utilizar una ficha adicional. ¿Con qué finalidad? De que ningún miembro de la familia quede exento de este empadronamiento o de esta clasificación. ¿Y qué nos mencionan? Que la ficha adicional será aplicada solo cuando el número de personas a registrar sea mayor a 10, lo que les mencionaba, ¿no? Solo tenemos 10 espacios para llenar a los miembros de la familia, para lo cual solo se llenará a partir de la sección 5, es decir, miembros de la familia. Vamos a considerar esta nueva ficha eliminando el número, porque los números de la ficha son correlativos, elimino el número y completo con el mismo número de mi ficha anterior. ¿Estamos de acuerdo? Para no mencionar o para no generar confusión y decir que son 2 fichas, son 2 hogares, no. Debo llenar la siguiente ficha, elimino el número y coloco el número de la ficha anterior, para tener en cuenta que los miembros de este hogar ubicados en esta ficha corresponden a la familia anterior. Ahora pasamos a la sección 2, que es localización de la vivienda. En cuanto a la sección 2, vamos a pasar a la entrevista y supervisión. Vamos a registrar las visitas que se realice al hogar en días diferentes. Por decir, si yo le visito el 10 de julio y la familia no está, ¿no?
o el 15 de julio, perdón, el empadronador encuentra que los ocupantes de la vivienda se encuentran ausentes. ¿Qué hago? Registro mi primera visita, ¿no? El 15 de julio, registro mi primera visita. ¿Y por qué escribo el número 4? ¿Por qué escribo el número 4 en la parte o en la derecha del recuadro? ¿Por qué? Porque aquí hay una opción que nos dice primera visita. ¿Por qué 4? Porque está ausente, ¿no? Primera visita ausente. Ahora, sigo con la misma ficha y sigo visitando a la misma familia. Segunda visita, el 16 de julio. Lo ubico al personal, ubico a la familia. Y cuando estoy realizando la entrevista, ocurrió algo importante para el que me está dando la información y se tiene que retirar. ¿Qué hago? ¿Elimino la ficha? No. Lo que voy a hacer es colocar el día de visita y colocar el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque aquí nos menciona, ¿no? Incompleta. La opción, aquí en el código de resultados vamos a poder encontrar diversas opciones y puedo escribir el número 2 que me va a mencionar que la ficha está incompleta. Ahora, sé que debo continuar con el llenado, sé que debo culminar con el llenado de mi ficha y voy el 18 de julio, porque la señora o el señor me dice señorita o joven, me pasó un imprevisto, pero pasado mañana o el 18 estoy aquí sin falta. Regreso el 18 de julio, pongo la fecha y coloco el número 1. Una vez culminado mi entrevista. ¿Por qué el número 1? Como les vuelvo a decir, aquí en el código de resultados nos menciona que la ficha está completa. Bien, seguimos. En cuanto a las características de la vivienda, aquí en nuestra ficha, vamos a poder encontrar bien, aquí tenemos algunas preguntas. Características de la vivienda. Tipo de vivienda. ¿Qué nos dice? Observe la vivienda, lo que les decía, ¿no? Va a haber algunos espacios o algunos ítems que yo voy a poder responder sin necesidad de hacer la consulta. Voy a poder contestar observando la vivienda. Por decir, tipo de vivienda, si es una vivienda o una casa independiente, si el departamento es en un edificio, si está en una quinta, si es una vivienda de vecindad, si es una vivienda improvisada, lo voy a poder observar o lo voy a poder responder observando la vivienda. Aquí tenemos algunas características, ¿no? ¿Cómo es una vivienda independiente? Habíamos dicho que una vivienda independiente es aquella vivienda que tiene ingreso solo para el hogar. Como dicen, ¿no? Tiene ingreso independiente, solo para el hogar. Este es un departamento en edificio. Por decir, la familia Rojas puede vivir en el primer piso, la familia López en el segundo, y de esta manera, ¿no? Son hogares considerados dentro de las características. Aquí tenemos una vivienda en quinta, que esto habitualmente se va a poder visualizar en la ciudad, ¿no? O en la zona urbana. Y aquí tenemos una vivienda en casa de vecindad, son lo que conocemos nosotros como vecindario, ¿no? Como vecindario. Muy bien. Recuerden tener en cuenta estas consideraciones para poder rellenar los espacios dentro de nuestra ficha. Ahora, seguimos con la característica de la vivienda. En nuestra ficha, en la pregunta 2 nos dice, ¿no? Su vivienda es alquilada, es propia, pagándola a plazos. Eso habitualmente vamos a poder ver en los departamentos, ¿no? Es propia, totalmente pagada, es propia por invasión, es cedida por algún centro de trabajo o es cedida por alguna institución o por otro hogar.
Bien. Ahora, en cuanto a la tercera pregunta. El material predominante en las paredes es, esta pregunta lo vamos a poder responder observando la vivienda, ¿no? Si es de ladrillo, si es de piedra, si es de adobe, de piedra con barro, de estera o de madera, ¿no es cierto? Continuamos con la característica de la vivienda. Si el material predominante en el techo es, aquí tenemos varias alternativas, si es de concreto, si es de madera, si es de tejas, o si puede ser también otro material, ¿no? Ahora, en la pregunta 5, el material predominante en los pisos. También les decía que eso lo podemos responder observando la vivienda en cuanto ingresemos. En cuanto a la pregunta 6 sobre cuál es el tipo de alumbrado que tiene su vivienda, lo podemos responder también observando y haciendo la consulta. Si es con electricidad, querosene, petróleo, vela, otro. O de repente el hogar no tiene alumbrado, ¿no? Y en otros podemos considerar, por decir que sí tengo, por ejemplo, hoy día tengo porque mi vecino está y me está compartiendo, pero mañana no, ¿no? Son situaciones que se pueden presentar en cada hogar. Ahora, en cuanto al abastecimiento de agua de la vivienda, si el agua procede de la red pública dentro de la vivienda, o también, como dice, ¿no? Si la red pública está fuera de la vivienda, pero dentro de un edificio, si el pilón es de uso público, o si obtiene el agua por medio de un camión, de un cisterna, u otro similar. Si es de un pozo, si el agua proviene de un río, de una acequia. Estas preguntas, o perdón, este ítem lo podemos responder realizando la consulta. Y aquí tenemos la pregunta del servicio higiénico. También una pregunta muy importante que es ¿cuántas horas demoran en llegar desde su vivienda a la capital distrital? ¿Para qué realizamos esta pregunta? Con la finalidad de poder tener en cuenta, ¿no? A cuánta distancia se encuentra este hogar y cuánto de dificultad tiene para poder acceder, por decir, a servicios básicos como es educación, salud, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la pregunta o al capítulo 4, en cuanto a los datos del hogar, tenemos también otras preguntas, por decir, ¿no? Sin contar el baño, la cocina, pasadizo o el garaje, ¿cuántas habitaciones hay en el hogar? Lo que les mencionaba, ¿no? Dentro de una vivienda podemos tener 3 habitaciones, fuera del baño, fuera de la cocina, fuera de repente de un espacio que tenemos como almacén que no se cuenta como habitación, ya que las habitaciones son propias para ser habitadas por las personas o para poder descansar. También nos pregunta o nos solicitan la pregunta, ¿cuál es el combustible que más se utiliza en el hogar para cocinar? Aquí tenemos varias respuestas, puede ser electricidad, gas, querosene, carbón, por decir, ¿no? En el hogar cocinan o tienen cocina a gas, pero no lo utilizan. Entonces, tengo que marcar la opción que utilizan más, por decir, si cocinan con leña o cocinan con bosta, que eso más ocurre en las zonas rurales, en las zonas altoandinas, sí tienen cocinas, ¿no? Cocinas para gas actualmente, pero aquí la pregunta es, ¿cuál es el combustible que más utiliza? Pueden tener 2, pero tenemos que priorizar el combustible que más utiliza. Si es la leña, bueno, marcamos la leña. Si es la bosta, igual. O el carbón. Continuamos. En cuanto a las características de la población, lo que les decía, solo tenemos 10 espacios y
y cada uno de, y aquí vamos a obtener datos de cada uno de los integrantes del hogar. Por ejemplo, aquí, integrante 1, en esta recta, tengo que colocar el apellido paterno, apellido materno, en el siguiente renglón, los nombres. Si tiene un nombre, 2 nombres, 3 nombres. Fecha de nacimiento, cuántos años tiene o cuántos años cumple el presente año, con cuántos meses, por decir, su cumpleaños es en agosto, pero yo le estoy entrevistando ahora en julio, y él nació en el 90, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 32 años con 11 meses. ¿O ya debo colocar 33? No, ¿verdad? Tengo que colocar la edad exacta, 32 años con 11 meses. Aquí el tipo de documento, si solamente cuenta con partida de nacimiento, o si cuenta con un carnet de extranjería, o simplemente no tiene documento. Si yo coloco DNI, debo colocar el número de documento de identidad. Si coloco el carnet de extranjería, de igual manera. Y si no tiene documento, no voy a colocar nada. Parentesco con el jefe del hogar. ¿Qué voy a marcar? ¿Por qué están estos recuadros, o perdón, estos círculos del 1 al 11? Es como el anterior, ¿no? Tenemos aquí la relación. Por ejemplo, si es 1, es el jefe. Si voy a señalar el 2, es porque es su cónyuge. Si es el 3, es el hijo. Si voy a señalar el 4, es porque estoy llenando la información del yerno o de la nuera. Si voy a marcar el 5, es porque son los nietos, el nieto, la nieta, ¿no? Y aquí tenemos una lista de opciones para poder señalar aquí, para poder señalar si voy a marcar el 1, el 2, el 11, ¿no? Entonces, como les decía aquí, si yo señalo el 1 es porque esta persona es el jefe de hogar. Ahora, seguimos con la pregunta 9. Número de núcleo familiar, 0 si es sin núcleo, ¿no? Aquí también tenemos 6, del 0 al 6, ¿cuántos núcleos hay? Si por decir, en la vivienda hay un hogar, solo uno, ¿no es cierto? Si en la vivienda hay 2 hogares, marco o señalo el 2, o pinto el círculo 2. Y si hay 3, pues marco o señalo el 3. Ahora, en cuanto al sexo, ¿no? Eso sí es fácil. Si es hombre, señalo la H, si es mujer, la M. Pero recordemos también marcar esto, si es gestante o no. Ahora, en la pregunta 12 nos pide estado civil. Aquí tenemos 6 opciones. Y también voy aquí, ¿no? A la parte inferior de mi ficha, donde me señalan, si voy a señalar el 1 es porque es soltero, si el 4 porque es separado, ¿no? El 5 porque es divorciado, y ahí me voy a detener. Me voy a detener para poder señalar estos círculos. En la pregunta 13, ¿qué tipo de seguro tiene? También tenemos varias respuestas ahí. Voy a la parte inferior de mi ficha. Si es 1, es de salud. Si es 3, seguro privado, ¿no? Ahí tenemos varias opciones. Ahora, en cuanto a la educación. En cuanto a la educación, tenemos la pregunta 13A. ¿Cuál es el idioma o lengua con el que aprendió a hablar en su niñez? Si es el quechua, castellano, igual tenemos varias opciones. Voy a la parte inferior de mi ficha y nos dice, ¿no? Que si marco 1 es el quechua, si marco el 3 es la xaninca, el 4 el castellano y así. También tenemos la sexta opción, que es sordomudo, ¿no? Y ahí vamos a poder también ver el tema de la discapacidad. En cuanto a la pregunta 14, si sabe leer y escribir, marcamos sí, si es que sí, no, si es que no sabe escribir, pues no.
En cuanto a la pregunta 15, en cuanto al nivel educativo, si es 1 o 2 nos dice, pasamos a la pregunta 17. Pero ¿qué nos dice el 1 y el 2? Vayamos también a la parte inferior de nuestra ficha. ¿Qué nos dice? Nivel educativo 1, que es ninguno, y el 2, que es inicial. Entonces, Colega, disculpe, estoy visualizando la diapositiva características de la vivienda, no está avanzando. ok, es que me detuve aquí en la ficha. Me detuve en la ficha. Ya estamos aquí en las características, ¿no? Características de la población. Ya estamos viendo a los miembros del hogar. Estas preguntas ya lo pasamos. Claro, no pasé la diapositiva porque estoy trabajando con la ficha. Muy bien. Ahora, como les decía, en cuanto a las características de la población, tenemos varias preguntas, varios ítems que responder. Estamos aquí en el nivel educativo, si es 1 y 2, como tal como nos señala la ficha. Si voy a marcar el recuadro 1 es porque la persona no sabe escribir. Perdón, claro, no tiene ningún nivel educativo. Si voy a marcar el 2 es porque se ha quedado de repente en el nivel inicial. Y ya no voy a tener que responder la pregunta 16, que es el último año o grado de estudios. ¿Qué me dice? Pase a la 17. Pero si voy a marcar el recuadro 3 o el 4 o el 5 o el 6, voy a poder obtener este dato que está en el ítem 16, ¿no? ¿Y qué nos dice el ítem 16? ¿Por qué tenemos esos 6 círculos? El último grado de estudios, marcar el último grado, ¿no? Del nivel educativo, que se ha marcado en el nivel, en la pregunta 15. De acuerdo a los números nada más. Por decir, ¿no? Si marco el 3, que es primaria, si se queda en el primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, sexto. Si marqué el 4 es porque tiene un nivel educativo secundario y también tengo que consultar si se quedó en el primer año de secundaria, segundo año, tercero, cuarto o quinto. Ahora, en la pregunta 17, en el último mes era esto es para niños o para de 6 y más, ¿no? Entonces, nos dice, pase a la pregunta 19. ¿Presenta algún tipo de discapacidad? También tenemos, como podemos ver acá, 6 círculos a responder. Vamos a la parte inferior de mi ficha. ¿Y qué nos dice el tipo de discapacidad? Si voy a marcar el círculo 1 es porque tiene discapacidad visual, parcial o total, que son problemas para ver aún con lentes. Me dicen, no señorita o joven, si, aunque use lentes no puedo ver, tengo dificultad, es una discapacidad visual o parcial. Si voy a marcar el círculo 2 es para, si tiene discapacidad para oír, si es parcial o total también, ¿no? Y así voy visualizando los seis ítems, ¿no? Si no tiene discapacidad, pues marco el 6. No tiene discapacidad. ¿Y qué me dice? Marco el número 6. Bueno, aquí señalo o pinto el número 6. Ahora, en cuanto al ítem 20, vamos a culminar con la pregunta: ¿de qué programa social es beneficiario? Aquí tenemos también 11 alternativas. Si es del programa de vaso de leche, comedor popular, desayuno o almuerzo escolar, del programa Juntos, techo propio, ¿no? Aquí tenemos 11 alternativas, las cuales debo tener en consideración. Recuerden que la ficha está diseñada correlativamente y cada pregunta tiene su razón de ser. Cada pregunta nos va a ayudar a nosotros como empadronadores a poder determinar el nivel socioeconómico de una persona o de una familia o de un hogar en este caso, ¿no? Recordemos también que esta ficha va a ser utilizada por un empadronador
que va a ser designado desde una municipalidad como responsable de una unidad local de focalización. Muy bien. Esto es en cuanto a la FSU, que es la ficha socioeconómica única. El material se les va a facilitar, ¿no? Les repetía la importancia del llenado de esta ficha, que es básicamente para poder acceder a programas sociales. Ahora, pasemos a los formatos S100 y R200. Estos formatos son formatos complementarios a la ficha socioeconómica presentada. Vamos a conocer un poco más. Nos dice, ¿no? Los que ya le había mencionado, que es el sistema de focalización de hogares, que es el SISFO, ¿no? Ahora, ¿qué es el formato S100? O muchas veces lo vamos a ver solamente como S100, ¿no? Es un instrumento de recojo de datos de los hogares que permite a las personas solicitar a la Dirección de Operaciones de Focalización o a las que conocemos como DOF, la CSE, que es la CSE, la clasificación socioeconómica de su hogar, ¿no? Este formato, debidamente firmado por el solicitante, tiene carácter de declaración jurada. También permite que las entidades a cargo de las intervenciones públicas focalizadas soliciten a las DOF que se verifiquen su clasificación de un hogar. ¿Y para qué sirve este formato? ¿O para qué sirve el S100? Sirve para registrar los datos del hogar y sus integrantes, dando así inicio al procedimiento de determinación de la CSE, de la clasificación, ¿no? ¿Y quién distribuye este formato? Es distribuido por la Dirección de Operaciones de Focalización a través de los coordinadores territoriales a nivel nacional. Para acceder al formato S100, el responsable de la unidad local de empadronamiento o el alcalde deben realizar lo siguiente: acercarse con su DNI a la oficina descentralizada del SISFO, donde se encuentra el coordinador territorial, firmar el cargo de entrega-recepción. De tratarse de una tercera persona, adicionalmente, deberá presentar una carta poder simple en original, firmada por el alcalde o por el responsable, mediante cual se utiliza el recojo de este formato. Este formato S100 es tan importante como nuestra ficha socioeconómica. ¿Por qué? Porque nos va a ser de utilidad para poder realizar la clasificación socioeconómica de un hogar. Entonces no lo puede obtener o no lo podemos obtener de manera indistinta, ¿no? Lo tenemos que obtener de manera formal. Acá nos menciona que el responsable o el empadronador, el responsable de la unidad local de empadronamiento o el alcalde son los únicos que pueden recoger estas fichas, o en su defecto enviar una carta poder simple, por decir, a un regidor o algún otro funcionario para que pueda recoger estas fichas. ¿Quién llena este formato? Este formato va a ser llenado por la persona solicitante con la ayuda del responsable de la unidad local de empadronamiento. Nos dice que este formato debe ser llenado con lapicero, se debe utilizar una letra imprenta legible y en mayúscula. La solicitud va a ser presentada por una persona mayor, residente habitual del hogar, a quien se le denominará solicitante, ¿no? Cuando el hogar no cuente con un integrante mayor de edad que pueda presentar el formato S100, la unidad local de empadronamiento recibirá dicho documento suscrito por un menor de edad que cuente con 16 años cumplidos y que viva en ese hogar, ¿no? O de una persona mayor de edad no residente en ese hogar que pueda brindar esa información. ¿Qué datos se consignan en este formato S100? Se consigna datos generales como el ubigeo del distrito, DNI del solicitante,
fecha de recojo de datos, que es muy importante, ¿no? También los datos de la persona solicitante, el registro de la situación del hogar respecto a su solicitud, datos del hogar de la persona solicitante, tales como registro de padre, madre o tutor, datos de identidad de los integrantes del hogar, su DNI, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, entre otros, ¿no? También se va a solicitar los datos de acceso a los servicios básicos, ¿no? A los servicios públicos, como son servicios de luz, servicios de agua, con las que cuenta el hogar. ¿Cuál es la dirección de esa vivienda? La ubicación geográfica del hogar, autorización y declaración jurada del solicitante. Datos del servidor público, quien recibe la solicitud o la firma del servidor de la intervención pública focalizada u otra institución que solicita la verificación. Como podemos darnos cuenta, esta ficha o este formato S100 es un formato complementario, ¿no? Cuando, por ejemplo, el hogar de la familia Rojas no tiene todavía una clasificación socioeconómica, y necesariamente tienen que llenar este formato para poder complementar algunas informaciones, ¿no? Y hacer la clasificación de manera más rápida. ¿Y dónde se presenta este formato? Se presenta en la unidad local de empadronamiento, como lo que conocemos como las ULE, de la municipalidad del distrito donde reside la persona solicitante. Si por decir, yo resido en el distrito de Higuaín, ¿puedo presentarlo en el distrito de Luricocha? No, necesariamente tengo que presentar en el distrito en el que yo estoy viviendo o en el distrito en el cual se encuentra mi vivienda, ¿no? En caso de que el solicitante haya sido atendido y asistido en el llenado del formato S100 por un servidor de una entidad a cargo de estas intervenciones públicas focalizadas, este formato será entregado oportunamente a la unidad local de empadronamiento de su jurisdicción donde domicilie el solicitante, a fin de que se siga el procedimiento establecido por la Dirección de Operaciones de Focalización. ¿Y qué rol cumple aquí la unidad local de empadronamiento y las entidades a cargo de las intervenciones públicas? El rol de la ULE en el llenado del formato S100 nos dice que la unidad local es responsable de recibir e impulsar el trámite de las solicitudes de la clasificación socioeconómica, ¿no? Ante la Dirección de Operaciones, por lo cual se debe orientar a la ciudadanía sobre el estado de la clasificación del hogar en el padrón general de hogares, la presentación, requisitos, los plazos y trámite para la adopción del formato S100. La ULE también tiene la función de asistir en el llenado del formato. También realizar el control de calidad de información recogida en la solicitud, verificando que esté debidamente llenado y que contenga todas las firmas y huellas digitales que correspondan en el formato. La ULE también tiene la función de recibir el formato S100, digitar los datos de la solicitud y enviarlos oportunamente a las direcciones de operaciones de focalización a través de mecanismos electrónicos vigentes y procedimientos establecidos para tal fin. Entonces tenemos la facilidad de poder complementar esta clasificación socioeconómica, ¿no? A través de los diversos mecanismos que actualmente tenemos. Ahora, en cuanto al rol de las entidades a cargo de las intervenciones públicas focalizadas, que son las IPFs, las entidades a cargo de las intervenciones públicas focalizadas cumplen con los siguientes roles, ¿no? Orientan a las personas sobre el estado de la clasificación del hogar en el Padrón General de Hogares, la presentación del formato S100, requisitos y plazos y trámites para su atención, ¿no? Asisten a las personas en el llenado del formato S100, realizan el control de calidad de la información recogida en el formato S100, verificando que esté debidamente llenado, que contengan todas las firmas, todas las huellas digitales que se correspondan o que correspondan. El formato S100 lo remiten la unidad local de empadronamiento
de la jurisdicción donde domicilie la persona solicitante a fin de que se continúe con el procedimiento establecido por la Dirección de Operaciones de Focalización. Cuando el servidor de la entidad responsable de las intervenciones públicas focalizadas considere que un hogar requiere de una verificación de la clasificación socioeconómica, llena debidamente este formato, lo remite a la ULE. Ahora, vamos a ver qué cosas contiene el formato S100. Podemos ver que el formato S100 es una solicitud de clasificación socioeconómica o de verificación socioeconómica, ¿no? Ahí vemos la solicitud del vigeo, DNI o documento de identidad del solicitante, la fecha. Vemos acá también los datos de la persona solicitante. Recordemos que el llenado debe ser con letra imprenta, legible y en mayúscula. Y llenar los cuadros debidamente, respetando los espacios. Aquí, por ejemplo, la pregunta 2 nos dice, en el hogar se presentó alguna de las siguientes situaciones. ¿Por qué nos hacen esta pregunta? Para saber el por qué estamos llenando este formato S100. Por ejemplo, si yo voy a marcar este recuadro es porque estoy llenando, porque el hogar no tiene clasificación socioeconómica. También puedo estar llenando este formato si por decir se han incorporado o ha habido nuevos nacimientos, ¿no? En el hogar. O también puedo llenar este formato si no estoy de acuerdo con el resultado de la evaluación que me realizaron. Entonces, esta ficha me va a servir, como les decía, para afianzar más esta clasificación socioeconómica del hogar. Si no estoy de acuerdo, lleno este formato, doy a conocer cómo o en qué situación está mi hogar. ¿Para qué? Para poder obtener una reevaluación, ¿no es cierto? Entonces es muy importante considerar estos ítems. Ahora en la pregunta número 3 nos dice registro del padre o tutor, consignar el documento de identidad de la madre, padre o tutor, cuando el solicitante haya marcado la situación, ¿no? Incorporación de menores de edad. Ahora, en la pregunta 4, declaración de las y los integrantes del hogar, es parecido a nuestra ficha, a nuestra FSU, nuestra ficha socioeconómica. Aquí vemos el tipo de documento, ¿no? Si es DNI, 1, 2, certificado nacido vivo manual, 3. Colega, disculpe. Se ha vuelto a quedar en la diapositiva características de la población. Estoy aquí en el formato. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? No se está viendo la pantalla, estimada. No. Hola, ¿se puede visualizar? Magíster, ¿me logra escuchar? No se logra visualizar. Hola. No se visualiza. Ok, lo voy a volver a compartir. Ahora. Sí. Ok, muy bien. Bien, como les decía, estamos aquí en el formato S100, ya estamos visualizando los ítems, cómo llenar de manera adecuada el formato S100, considerando, ¿no? El número de solicitud. Aquí la solicitud, este número está impreso en el formato, es correlativo y es asignado por la Dirección de Operaciones de Focalización. Es igual que nuestra FSU, ¿no? Es igual que nuestra ficha, ya viene con números consignados. En cuanto al ubigeo, es el código de ubicación geográfica que se identifica en un distrito. Este dato también ya lo podemos obtener.
En cuanto al documento de identidad del solicitante, se va a consignar en cuanto se solicite el número de DNI y la fecha, claro, ¿no? De la visita realizada. O también la fecha de la presentación de la solicitud ante la ULE o ante la IPF, bajo el siguiente formato, ¿no? Si es día, mes, año, de manera correlativa. Ahora, en cuanto a los datos de la persona solicitante, la persona solicitante puede ser mayor de edad, que representa el hogar. También puede presentar la solicitud de clasificación socioeconómica o de verificación de la clasificación ante la unidad local de empadronamiento, ¿no? O también ante las IPF. Cuando el hogar no cuente con un integrante, un residente habitual, mayor de edad que pueda presentar este formato, la unidad local recibirá dicho documento suscrito por un menor de edad que cuente con 16 años cumplidos. O también por una persona mayor de edad que no vive en el hogar, pero que sí pueda brindar dicha información. En cuanto a los datos de la persona solicitante, lo que les mencionaba, tenemos que consignar los datos de la persona con letra mayúscula visible e imprenta, respetando los espacios de cada recuadro. En la pregunta 2 nos dice, ¿en el hogar se presentó alguna de las siguientes situaciones? ¿Por qué nos hacen esta consulta? Para poder tener en consideración el por qué se está utilizando esta ficha S100. Si por decir no tiene clasificación socioeconómica, marco la alternativa 1, ¿no? Si por decir no, el hogar requiere o tiene incorporaciones de menores de edad, marco la opción 2.2. Si hay incorporación o salida del hogar de uno o más integrantes, marco la opción 2.3 y así correlativamente hasta llegar a la opción 2.7, que es otras circunstancias, ¿no? Y es importante considerar, para considerar la reevaluación se debe tener en consideración los siguientes aspectos. Si el integrante del hogar y la dirección que indica la persona debe ser la misma registrada en el Padrón General de Hogares, el formato anterior, las características del hogar, vivienda y condiciones socioeconómicas deben ser las mismas, según lo registrado en donde se ha identificado, ¿no? Y si se identifica algún cambio de estos aspectos u otras condiciones, entonces la solicitud se debe presentar donde corresponde, que es una actualización de clasificación socioeconómica. Ahora, en cuanto si se requiere verificar la información del hogar, esta opción será utilizada por las entidades a cargo de las intervenciones públicas focalizadas cuando adviertan que un hogar requiere de una verificación de la clasificación socioeconómica, debido a que cuentan con indicios razonables que permiten considerar que éste no está acorde con su realidad socioeconómica, ¿no? El formato S100 del hogar se entregará a la ULE de la jurisdicción del hogar. En cuanto a marcar otras circunstancias, se puede considerar que la S100 es presentada para pedir que se determine una clasificación del hogar. Bien, ahora en cuanto a la pregunta 3, registro del padre, madre o tutor. Esta opción se va a marcar siempre y cuando se haya considerado la opción 2.2, que es la incorporación de menores de edad. Esto se consignó en la pregunta 2. Ahora, en cuanto a la declaración de los y las integrantes del hogar, se debe registrar a todos los integrantes del hogar según la relación de parentesco que tienen con el jefe o la jefa de hogar, incluyendo a la persona solicitante. En primer orden, se tendrá que colocar o corresponderá al jefe o la jefa de hogar. Los datos a registrar en los numerales 4.1 al 4.7 se debe obtener del DNI. Mientras que los datos del numeral 4.8 y el 4.9 lo brinda la persona solicitante. Ahora, ¿cuál es la pregunta 4.8 y 4.9?
es el tipo de parentesco y es la pregunta residente habitual, ¿no? Si es que reside habitualmente o no en el hogar. Ahora, accesos a servicios básicos. Se va a identificar si el hogar cuenta con servicios de luz, de agua, luz y agua, ¿no? Y se va a identificar si cuenta con el recibo de servicios públicos. Vamos a poder colocar el número de suministro de luz, a qué nombre de la empresa de luz, número del suministro de agua y nombre de la empresa de agua. Si es que tuviera los servicios básicos, ¿no? De luz y agua. En cuanto a la pregunta 6, la dirección de la vivienda u hogar donde reside el hogar o persona, se tiene que marcar en la pregunta 6.1 el tipo de vía, marcar con una opción, ¿no? La opción correspondiente al tipo de vía donde se encuentra ubicada la vivienda, en caso, marcar la opción otro en el numeral 6.2 y pasar al numeral 6.3 para indicar una referencia, ¿no? En la ubicación geográfica, que es la pregunta 7, esta información debe ser llenada por el servidor o por la ULE o por la IPF, donde se presenta la solicitud, utilizando ¿qué cosa? La información contenida en el listado de centros poblados, que es proporcionado por la Dirección de Operaciones de Focalización. Entonces hay algunos datos que nosotros podemos llenarlo, ¿no? Con anterioridad. Y también hay algunos datos que se puede consignar con el DNI. Ahora, en cuanto a la pregunta 8, es la autorización y declaración de la persona solicitante. Esta pregunta, la persona solicitante otorga su libre y expreso consentimiento para que el CISFO use estos datos personales consignados en el formato S100, considerando que la atención de la solicitud involucra el tratamiento de datos personales que en algunos casos constituyen datos sensibles. Por decir, hay algunos datos, ¿no? Como que por discapacidad y otros que son sensibles al acceso de la población. En tal sentido, el solicitante está autorizando, ¿no? Que estos resultados de la solicitud o en su defecto las observaciones se formulen y sea notificado a la dirección de correo electrónico o al número telefónico señalado en la pregunta 1 en datos de la persona, vía mensaje de texto. Aquí es donde vamos a poder consignar, ¿no? En cuanto a la pregunta o al ítem 9, la firma del servidor público, asimismo, aparte de la firma del solicitante, se va a poder o se va a tener que firmar y poner la huella para poder constatar la autenticidad de esta solicitud. En cuanto a la pregunta 10, que es la ubicación censal, en la subsección 10, los casilleros 10.1, que es el conglomerado, 10.2 la zona, 10.3 la manzana, 10.4 número de frente, 10.5 la vivienda, deben quedar en blanco. Lo que se está marcando debe quedar en blanco, todo esto. Y en cuanto al numeral 10.6, ¿cuántos hogares habitan en esta vivienda? Se debe identificar el número de hogares que habitan y registrarlo en el casillero correspondiente. Continuando con el 10.7, que en el primer recuadro anote el número que corresponde al hogar de la persona solicitante y en el segundo recuadro se anota el total de hogares que se identificó en el numeral 10.6, ¿no? En cuanto a la pregunta 11, él o la solicitante declara que el hogar reside en el ámbito de un centro poblado, ubicado en el listado oficial vigente del Ministerio de Cultura. Esta pregunta también debe quedar en blanco para el registro de las personas que residen en los pueblos indígenas de la Amazonía, comprendido en el listado oficial vigente del Ministerio de Cultura. Para ello, se debe hacer uso del formato R200. Ahora pasamos al formato R200. ¿Qué es el formato R200? Es un instrumento también de recojo de datos de hogares que permite a la Dirección de Operaciones de Focalización determinar la clasificación socioeconómica de las personas que pertenecen
a los pueblos indígenas de la Amazonía, comprendidos en la base oficial de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura y que es aplicado en el marco del artículo 2 de la Resolución Ministerial número 227-2014 MIDIS, o la norma que la modifica o sustituya. Entonces, tenemos que entender que este formato nos va a permitir también el recojo de datos y también nos va a poder determinar esta clasificación socioeconómica, pero ¿de quiénes? De los pueblos o de las personas que pertenecen a los pueblos indígenas de la Amazonía. ¿A quiénes se registran en este formato R200? Lo que les decía, ¿no? A las personas que forman parte de los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía peruana, según la información de la base de datos oficial de los pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. En los casos en que la dirección consignada en el DNI de estas personas no coincida con la información registrada en la base de datos indicada, el formato R200 deberá ser suscrito adicionalmente por el alcalde o la alcaldesa del municipio donde se encuentra el pueblo indígena a fin de certificar la vinculación de la dirección con el pueblo indígena. ¿Quién distribuye este formato? También es distribuido por la DOF, que es la Dirección de Operaciones de Focalización, a través de sus coordinadores territoriales. ¿Para qué? ¿No? Para acceder a este formato. El responsable de la ULE o el alcalde debe realizar lo siguiente. Es casi lo mismo del formato S100, ¿no? Acercarse con su DNI a la oficina descentralizada, firmar el cargo de entrega-recepción, o de tratarse de un funcionario o de una tercera persona, se deberá presentar una carta poder simple en original firmada por el alcalde o el responsable de la ULE. También tenemos que considerar algo muy importante, que la distribución de estos formatos, tanto la S100 como la R200, es gratuita. ¿Y quién llena este formato? También llena la persona solicitante, también con la ayuda del responsable de la unidad local de empadronamiento o el servidor, ¿no? El formato debe ser llenado con lapicero, utilizar letra imprenta legible y en mayúscula, lo mismo que en los dos formatos anteriores, y el formato R200 es presentado por una persona mayor de edad, jefe del hogar, cónyuge, conviviente, que en representación del hogar presente este formato. ¿Cuándo? Cuando el hogar no cuente con un integrante residual habitual mayor de edad que pueda presentar el formato R200, la unidad local de empadronamiento recibirá dicho documento suscrito por un menor de edad. Son los mismos pasos, ¿no? Que el formato S100 y de la ficha socioeconómica. Con la diferencia de que este formato R200 está destinado o designado a otro grupo de personas, que es las personas que pertenecen a pueblos indígenas, ¿no? También aquí tenemos datos que se deben consignar como datos generales, datos de la persona solicitante, el registro de la situación del hogar respecto a la solicitud, ¿no? Datos de identidad de los integrantes del hogar, datos de los servicios públicos, dirección de vivienda, monto total en soles del ingreso anual de todos los integrantes, número de propiedades, número de vehículos de corresponder, declaración de residencia del hogar en el ámbito del centro poblado ubicado en el listado oficial vigente del Ministerio de Cultura, datos del servidor público, ¿no? Y es importante considerar que este formato, el R200, no debe presentar errores ni enmendaduras. Este formato R200 se presenta también a la unidad local de empadronamiento de la municipalidad del distrito donde reside la persona que está solicitando. En caso que el solicitante haya sido atendido y asistido en el llenado del formato R200 por un servidor de la entidad, este formato deberá ser presentado ante la IPF, el cual posteriormente será remitido a la unidad local de empadronamiento de la jurisdicción donde reside el solicitante. ¿A fin de qué? De que se continúe con el procedimiento establecido por la Dirección de Operaciones de Focalización. Ambos formatos tienen la misma función, que es la clasificación socioeconómica. Ahora,
¿Qué rol cumple la unidad local de empadronamiento y las entidades a cargo de las intervenciones públicas focalizadas en el R200? La unidad local de empadronamiento es responsable de recibir e impulsar el trámite de los formatos ante la dirección, ¿no? Por lo que se debe orientar a la ciudadanía sobre el estado de la clasificación socioeconómica en el Padrón General de Hogares. Bien, entonces el rol que debe cumplir la unidad local es orientar a la ciudadanía, ¿no? Sobre el estado de la clasificación socioeconómica del hogar en el Padrón General de Hogares, la presentación, requisitos, los plazos y trámites para la atención del formato R200. También es función o es rol de la ULE asistir en el llenado de este formato, ¿no? Realizar el control de calidad de la información recogida en el formato, verificando que esté debidamente llenada y contenga todas las firmas y huellas digitales que correspondan. También es función recibir este formato, digitar los datos en el aplicativo y enviarlos a la Dirección de Operaciones de Focalización a través de mecanismos y establecidos para tal fin. Todo tiene un procedimiento. El rol de las entidades a cargo de las intervenciones públicas focalizadas, que son las IPFs en el llenado del formato. Las entidades a cargo de las intervenciones públicas cumplen los siguientes roles. Orientan a las personas sobre el estado de su clasificación socioeconómica del hogar en el Padrón General de Hogares, la presentación del formato R200, requisitos, plazos y trámites para su atención. Todo eso informa, ¿no? La IPF. Asisten a las personas también en el llenado de este formato, realizan el control de calidad de la información recogida en el formato R200, verificando que esté debidamente llenado y que cuente con la firma y huella digital del solicitante. Reciben el formato R200 y lo remiten a la ULE de la jurisdicción donde reside la persona solicitante a fin de que continúe con el procedimiento establecido por la Dirección de Operaciones de Focalización. Entonces, todos estos formatos tienen esa función, ¿no? De realizar una clasificación socioeconómica adecuada. Para llenar el formato R200 se debe seguir las siguientes instrucciones. Es lo mismo que nuestra ficha socioeconómica única, es lo mismo que nuestra ficha o nuestro formato S100, ¿no? Que es llenar los datos. Aquí está la solicitud, el UBG, el documento y la fecha, ¿no? Datos de la persona solicitante. En la pregunta 2 vamos a tener algunas situaciones por la cual se está aplicando esta ficha R200, por decir, si no tiene clasificación socioeconómica de pobre extremo por residencia en la Amazonía, ¿no? Marcamos con X la primera opción. Ahora el registro de padre, madre o tutor, dejar en blanco. ¿Por qué? Porque no aplica en este caso. Pasamos a la pregunta 4 y en la pregunta 4 vamos a ubicar la declaración de las y los integrantes del hogar. Vamos a poder llenar los ítems persona por persona, empezando por el jefe o la jefa de hogar. En la pregunta 5 vamos a poder observar es acceso a servicios públicos. En la pregunta 6, la dirección de la vivienda u hogar donde reside la persona o el hogar, ¿no? Esta pregunta debe ser llenado considerando las indicaciones para el formato S100. En realidad, en las dos preguntas, las 5 y las 6, se debe considerar el formato S100. Aquí para la ubicación geográfica ya tenemos que tener un listado general de centros poblados según distrito, ¿no? Y por último, bueno, en la pregunta 8, la autorización y declaración de la persona, donde consigna, ¿no? La autorización para poder acceder a los datos que está consignando. Por eso es que se coloca la firma y la huella digital del solicitante. Y también ahí se consigna la firma del servidor público o
o de la intervención pública focalizada o de otra institución que solicite este registro. En la pregunta 10, que es la ubicación censal, también tenemos que considerar las preguntas o las indicaciones del formato S100. En la pregunta 11, el solicitante declara que el hogar reside en el ámbito de un centro poblado ubicado en el listado oficial vigente del Ministerio de Cultura, ¿no? Esta pregunta debe ser llenada por la unidad local de empadronamiento respecto al nombre de la comunidad nativa y el pueblo indígena que corresponde, y de requerir la validación de la residencia de hogar. Adicionalmente, se debe registrar los datos del alcalde. ¿Esto cuándo? Cuando el DNI no coincida, ¿no?, con la ubicación del residente o de la persona. Aquí podemos ver el llenado, la firma y la huella. Datos de la recepción del formato. El servidor o servidora que recepciona el formato R200 deberá verificar que todos los datos estén debidamente o correctamente llenados, luego consignar su número de DNI y, claro, ¿no?, la firma y la huella digital. ¿Cómo se va a remitir esta ficha o este formato? Se va a tener que digitar el formato R200. ¿Por qué? Porque la Dirección de Operaciones de Focalización ha implementado el módulo de digitación de formato R200 como aplicativo informático que permite la digitación de los datos recogidos. Y este aplicativo está disponible para las unidades locales de empadronamiento. Para que esas unidades lo puedan descargar desde la página web www.cisfo.go.p, y las ULE deberán digitar la información del formato R200 utilizando el aplicativo informático dispuesto para tal fin y siguiendo las indicaciones brindadas en el instructivo de digitación del formato, ¿no? Y el procedimiento de envío de información de parte de las ULEs es que luego de generar este archivo electrónico de envío de información, la ULE lo enviará a la Dirección de Operaciones de Focalización a través del correo electrónico acreditado o por el medio establecido para la validación de la información del formato R200. Como resultado de esta acción, la unidad local de empadronamiento recibe la declaración jurada, ¿no? Es decir, la D200 y anexo respectivo, donde se detalla el listado de hogares consistentes para la determinación de su clasificación socioeconómica. Finalmente, la declaración o la D200 y anexo se remitirán a la Dirección de Operaciones de Focalización debidamente firmados por él o la alcaldesa o también por el gerente municipal designado con resolución de alcaldía para la firma de declaraciones juradas. Recuerda, ¿cómo se puede consultar el resultado de la clasificación socioeconómica? El jefe o integrante del hogar pueden consultar su resultado de clasificación a través del aplicativo Consulta Cisfo Ciudadano, accediendo desde el siguiente enlace, ¿no? www.midis.go.p. Entonces hemos podido realizar la exposición o la ponencia, ¿no?, del uso de estas fichas. En resumen, lo que les puedo mencionar es que el sistema de focalización de hogares utiliza estos formatos con la finalidad de poder clasificar o realizar una clasificación socioeconómica de toda la población, con el objetivo de que éstas, a su vez, puedan acceder según su condición a los programas que el gobierno nos ofrece. Bien, muchas gracias por su atención. ¿Tienen algún tipo de consulta, pregunta? Muchísimas gracias, estimada licenciada Gina Pinco. Estimados participantes, por favor, si tienen alguna duda, pregunta o demás, lo pueden hacer ya sea activando sus micrófonos o también a través del chat. Licenciada, por favor, vamos a darle unos minutitos a que los participantes puedan formular sus preguntas para responderlo. Ok.
Estimada licenciada Gina, creo que no tenemos preguntas por los participantes. Por favor, podría ya brindar sus palabras finales para poder concluir con el curso del día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, ante todo, por la atención de algunos de los participantes. He estado viendo que algunos de ustedes sí ha estado siguiendo la exposición, ¿no? Por medio de sus críticas, ¿no? En realidad, lo que le puedo mencionar del uso de estas fichas es lo que les decía, que siempre consideremos el llenado con bastante precisión y bastante compromiso, ya que va a partir de esta clasificación, va a partir de este empadronamiento, la clasificación que podamos brindar a nuestra población. Recordemos también que esta clasificación va a ser indispensable para que nuestra población pueda acceder a diversos programas del Estado. Entonces, es muy importante conocer punto o ítem por ítem cada una de estas fichas. Para mayor información se les va a estar brindando el material, tanto como las diapositivas como las fichas en sí. Sin más que decir, agradezco por su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Gina Pinco. Bien, estimados participantes, de esa manera estaríamos culminando con el curso del día de hoy, que fue CISPO. Recuerden a todos aquellos que aún no han accedido todavía al curso, lo pueden hacer a través de las asesoras que les ha proporcionado el acceso a la sala Zoom. Muchísimas gracias, estimada licenciada Gina, por su participación en el día de hoy. Igualmente a todos, muy buenas noches. Gracias.